presenta este espacio Baicon, Instituto de Implantología Oral. Visitamos el Centro de Implantología Oral Baicon. Allí conversamos con su director, el doctor Gabriel Baptista, sobre indicaciones y contraindicaciones para los pacientes que utilizan implantes. El tema de hoy en este espacio de salud bucal son indicaciones y contraindicaciones para los pacientes que utilizan implantes. Por supuesto que desde aquí, desde el Instituto Baicon, con su director, el doctor Gabriel Baptista. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Con qué temita hoy, no? Que esto surge a raíz de las dudas que se nos presentan en el momento de decidir colocarnos un implante. Como por ejemplo con los pacientes diabéticos que por su misma condición muchas veces se les determina que no pueden utilizar este tipo de tratamientos. Yo creo que la diabetes no es una contraindicación absoluta para la colocación de implantes. Obviamente, el paciente diabético para poder implantarse tiene que estar controlado, teniendo un seguimiento de cómo está la glicemia, y para realizarse los implantes nosotros hacemos una profilaxis antibiótica un poco más pronunciada. Comenzamos un par de días antes y terminamos después también para poder proteger con antibióticos al paciente diabético. O sea que lo importante de esto es que el paciente diabético, si está bien controlado, sumándole a eso el procedimiento que ustedes hacen de profilaxis, como decís anteriormente a la colocación del implante, ¿sí se puede implantar? Sin ningún problema. Eso es buenísimo. Nosotros implantamos muchos pacientes diabéticos. Lo que sí, que para mí es fundamental, porque el paciente diabético tiene disminuido reacciones defensivas y en cuanto a la formación ósea puede estar un poquitito alterada. Generalmente se espera un poquito más de tiempo de oseointegración. Pero sí, para mí es fundamental en esos pacientes diabéticos el implante que se coloca, que debe ser un implante con un sellado bacteriano, que se llama, que no todos los implantes lo tienen. No es Baicon el único implante que tiene sellado bacteriano. Hay otras marcas también que tienen sellado bacteriano. Pero es muy importante porque una inflamación en un paciente diabético y una infección en este tipo de pacientes con esas condiciones puede llegar a generar un problema. Entonces uno tiene que utilizar un producto que sea seguro. Eso es fundamental. O sea, independiente de la seguridad del producto, además tenés la seguridad y la tranquilidad que el producto que le van a implantar, o sea, la pieza, también es específico, por ejemplo, como para este caso. Sí, no es que sea específico. Lo que yo digo del sellado bacteriano es muchas veces cuando entre implante y pilar hay un tornillo, y ese tornillo tiene micromovimientos o aflojamiento de los pilares, o directamente hay que cementar la corona encima de un pilar en la boca y queda ese cemento alrededor de la corona. Eso puede llegar a dar una inflamación y un problema posterior. Algo que no pasa con este sistema de implantes porque está exento de tornillos y de cemento. En lo que sí considero que hay que tener estudios más profundos es en pacientes que están bajo tratamiento con bifosfonatos, porque ahí sí, no es una contraindicación absoluta, pero sí puede ser riesgoso colocar implantes en un paciente que esté bajo tratamiento con bifosfonatos. ¿Beneficia también en que el implante sea más cortito a diferencia con los otros que hay en plaza? Particularmente yo arranqué en el año 2010 realizando implantes. En el 2011 conocí Baicon y a medida que fui avanzando los años cada vez coloco implantes más cortos. Porque se dice que en los primeros 5 milímetros del implante es donde se da toda la fuerza. En los primeros 2,5 milímetros y en los últimos 2,5 milímetros. Toda la porción central del implante
no tiene prácticamente ningún tipo de acción. Entonces, al acortar esos implantes a 5 y 6 milímetros, nosotros tenemos estudio dentro de la página de Vicon, www.vicon.com, donde se comparan implantes Vicon de 5 milímetros y de 8 milímetros, por ejemplo. Y el implante más corto tiene una mejor distribución de las cargas, de las fuerzas oclusales, de la masticación, de lo que tienen los implantes más largos. Y toda la implantología a nivel mundial está cada vez acortando más los tamaños. Cuando yo conocí Vicon en el año 2011 en San Pablo, se estaba hablando de implantes ultra cortos de 5 milímetros y Vicon ya hacía del 2004 que los tenía. Y la implantología estaba hablando ahí de como una novedad del implante, de poder recortar cada vez más la altura del implante. ¿Hay alguna contraindicación, por ejemplo? No existe una contraindicación absoluta. ¿Qué es lo que pasa? Los implantes están hechos de titanio. Particularmente estos implantes Vicon no es titanio puro, es una aleación de titanio, molibdeno y no recuerdo qué otro metal. Es muy raro, no tengo la probabilidad exacta, numérica, de un paciente que sea alérgico al titanio. Por lo tanto, no existen contraindicaciones absolutas para colocar un implante. ¿Qué beneficio me da, para cerrar a mí, utilizar un implante Vicon? ¿Por qué debería elegirlo? Por el tamaño que tienen, que hablando del tamaño evitan cirugías, injertos, etc. Por la parte estética que puede darte un implante Vicon al no tener un tornillo pasante, que tengamos que hacer una chimenea en un tornillo o tener que utilizar un cemento que te termine irritando la encía. Por el protocolo mínimamente invasivo que se utiliza en la colocación de estos implantes, el fresado a baja velocidad, el no lavado de hueso, hacer la osteotomía que se llama, el sellado bacteriano que tiene entre implante y pilar, que eso evita la filtración de bacterias y posibles perimplantitis. ¿Y pesa también el posoperatorio? Pensé que lo había dicho, el posoperatorio es muy agradable, dado a todo este protocolo mínimamente invasivo y las propiedades que tiene el implante, que no expanden el hueso. Bueno, el paciente tiene un protocolo muy agradable. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel. Por favor, podríamos hasta invitar a algunos pacientes de manera de testimonio, si ustedes quisieran, como para poder contar cuál ha sido su experiencia, qué le ha parecido, si tuvieron molestias, más o menos, dolor. Me gustaría que para un próximo programa, si te parece bien y ya que lo ofreces, sería hablar con algún paciente que ya ha utilizado este tipo de implantes y quizás ver un poquito el proceso de colocación. ¿Te parece? Bien, ningún problema. Bárbaro, muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes. Si tiene una o más piezas dentales que reponer, venga aquí y consulte en el Instituto Vicon. No solo obtendrá una consulta sin cargo, sino que además lo orientarán sobre el tratamiento que usted necesita. Ahora sí puedo subir y bajar escaleras. Sillas salvaescaleras, adaptadas a sus necesidades. Tenemos una solución para cada situación. Alberto Seida y Asociados. Distribuidor autorizado Acorn para Uruguay y Paraguay. Teléfono 4244-6386 y 098-446386. En el día de hoy hablaremos sobre los avances en la tecnología en lo que se refiere a la accesibilidad. Para ello invitamos al señor Alberto Seida, director de la empresa Seida Sillas Salvaescaleras. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Bueno, el placer es mío de que estés aquí, ya que hace prácticamente unos cuantos meses que no visitabas nuestro programa. Es cierto.
Alberto, si nos referimos a los avances tecnológicos en cuanto a los temas de accesibilidad, ¿qué nos puedes decir? Bueno, digamos, el proceso de perfeccionamiento de estos equipos es continuo. Digamos, los ingenieros se pasan rompiendo, destruyendo y ensayando para lograr que la persona que tiene dificultades motrices realmente tenga cada vez una mejor solución para su dificultad. Y tenemos, por ejemplo, te digo, cada vez las cosas se van tratando de simplificar. Ya estamos próximos a recibir equipos, por ejemplo, que son ambidextros. Sirven tanto para colocar en lados derechos o en lados izquierdos, cosa que antes teníamos definido cuáles eran para la izquierda, cuáles eran para la derecha. Tú te estás refiriendo, por ejemplo, a las sillas salvaescaleras. Sí, por ejemplo, en ese tema, las sillas salvaescaleras, por ejemplo, ya va a haber equipos, están muy próximos a llegar, con esa característica. Se mejoraron los circuitos electrónicos totalmente, ya de por sí era un producto altamente seguro, pero ahora está más perfeccionado. Hay una incorporación de tecnología continua. Algunos tienen mayor velocidad, se pueden configurar, hay equipos que se pueden configurar las velocidades de acuerdo a los recorridos curvos que tiene que describir. Es decir, que es como los autos, cada vez hay algún chiche nuevo. ¿Y esto influye, por ejemplo, la ley que tenemos en el país referente al acceso de accesibilidad, que tengan que traer esta tecnología porque hoy por hoy es más solicitado en Uruguay? Bueno, la ley de accesibilidad en Uruguay es como, yo te diría, prácticamente como que no existe. Es un concepto teórico. O sea que no se está cumpliendo como debería cumplirse según la ley. Es decir, no se cumple, no se fiscaliza, no se exige. Y te digo, ¿no? Es decir, muy simplemente, es decir, nuestros vecinos no habilitan un comercio si no tiene instalado un equipo de accesibilidad. Cosa que aquí no sucede. Te puedo dar muchos ejemplos de confiterías, restaurantes, instituciones, iglesias, colegios, que no tienen resuelto el tema de la accesibilidad. ¿Tú consideras que es indispensable, más allá de la parte empresarial, que este tipo de reglamentación se cumpla? Cada vez tenemos más personas con dificultades motrices, estamos con una población envejecida, tenemos el flagelo de los accidentes de tránsito, es decir, que tenemos un alto índice de población que tiene dificultades de accesibilidad. Creo que es un compromiso del Estado que estas cosas se encaminen. Está bien, como tú dices, es un negocio, pero que tiene un trasfondo de una función social. Es decir, nosotros tenemos las herramientas para darle una solución a cada dificultad. Entonces, bueno, yo he visto, te digo, en muchos casos, lugares, inclusive he escuchado comentarios de gente que fue, empresas fúnebres, por ejemplo, no tienen accesibilidad. Confiterías, digo, las de comida rápida no hace falta que las nombre. Claro. ¿No es cierto? Es increíble. Confitería exclusiva, te digo, he ido hace muy poco tiempo, que tiene su confitería en el piso 23. El ascensor llega al piso 22. Claro, o sea que la persona con una escalera que es un diseño de arquitectura muy bonito, pero el pasamano está 6 escalones después del inicio. La persona que tiene una dificultad no puede zambullirse para buscar el pasamano. ¿No es cierto? Entonces, realmente, si no existe una fiscalización, yo digo, lo que está construido se debe fijar un plazo. Y lo que se está por construir, diseñarlo acorde para que pueda ser accesible. Ni las ciudades ni los edificios fueron pensados para las dificultades motrices. Vos fíjate, hay países que las veredas no existen, están al mismo nivel de la calle. Acá una persona con una silla de ruedas, por ejemplo, lo menos que se puede encontrar es una columna en el medio de la rampa.
Entonces, bueno, esto no se diseña de un escritorio, se diseña caminando por la vereda o sentándolo en una silla de ruedas y que vea a ver cómo hace. Perfecto, muchísimas gracias, Alberto. Es un gusto. Hasta la próxima.